Bienvenidas y bienvenidos al seminario de abordaje de trabajo social dictado por Fundabri. Ante que todo, quiero agradecerle a la directiva y a todo el personal que la conforma por la oportunidad que me han brindado para llegar a todos ustedes. El día de hoy hablaremos acerca del trabajo social comunitario. Y para iniciar, lo haremos con una cita de Zarate, quien señala que toda comunidad tiene una vida propia que la diferencia de la demás. En este sentido, cuando hablamos de la metodología de trabajo social comunitario, tenemos que entender que la labor que desarrolla el profesional en estos contextos complejos es fundamental identificar cuáles son las necesidades de nuestros sectores populares, pero además de eso, conocer la historia que está detrás de cada una de esas problemáticas, la historia de las comunidades y el modo vivendi que las acompaña. El trabajo comunitario es un aspecto sumamente complejo y que si bien es cierto, en este momento estamos hablando acerca del trabajo social comunitario, no quiere decir que esté aislado de los otros procesos como el grupal o caso. Tenemos que entender que la labor de trabajador social tiene que ser holística, integrada, una metodología global que nos permita no solamente intervenir o abordar una comunidad, sino comprender los procesos familiares y grupales que se generan en un contexto amplio como lo es la comunidad. En este sentido, es muy importante como profesionales crear una ruta metodológica que nos va a permitir intervenir o crear las técnicas, los procedimientos correspondientes para hacer un abordaje de forma integral y oportuna a partir de las necesidades de las comunidades, entendiendo que cada uno de estos sectores configura y visualiza y crea sus propias necesidades a partir de ese imaginario colectivo. Por lo tanto, ir más allá de aplicar un proyecto o de actividades que minimicen el impacto de esos problemas es entender las complejidades de las relaciones que se generan en los entornos comunitarios. Y a partir de ese entendimiento, de esas realidades, poder entretejer el tejido social de ese contexto y de la manera en cómo la comunidad percibe sus propias limitaciones y también sus potencialidades. Esta cita que tenemos aquí de Jauregui en el 2020 señala algo muy importante y que tiene que ver no solamente con el hecho de esa ruta metodológica que nos acompaña durante el proceso de intervención, sino también en la necesidad que desde los diferentes enfoques disciplinarios podamos responder ante esas demandas que surgen en los sectores populares, porque la finalidad última de todas estas acciones es mejorar la calidad de vida de las personas, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de salud, perdón, desde el punto de vista educativo, entre otros, es decir, mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Por lo tanto, hay un conjunto de acciones en las cuales nosotros debemos de ejecutar y entendiendo que no es algo que sea uno, dos o tres. Estas son acciones que se realizan de forma simultánea y en las cuales nosotros tenemos que tener perspicacia al momento de ejecutarlas. Una de esas acciones tiene que ver con el hecho de articular con factores internos y externos en nuestras comunidades. Cuando nos referimos a esto es precisamente esos factores internos que están presentes en nuestros sectores, como son esas potencialidades. Entonces, al conocer nosotros estos factores, tanto internos como externos, podemos precisamente dinamizar las potencialidades que están dentro de nuestros sectores populares. Esto nos lleva a autogestionar a través de esas potencialidades que encontramos, podemos decir
que muchas comunidades cuentan con un centro de salud, centros educativos, centros deportivos, centros culturales, entre otros, y están muy cercanas a zonas urbanas donde hay un movimiento comercial significativo. Esas potencialidades internas y externas es importante dinamizarlas y movilizarlas a favor de la autogestión de los miembros de las comunidades. Pero tenemos que contar también y tenemos que entender que nos podemos encontrar con comunidades en donde sencillamente hay ausencia de todos estos factores, de todos estos recursos en los cuales es necesario hacer un levantamiento y un reconocimiento de cuáles son aquellos aspectos en los cuales las comunidades pudieran transformarlas en potencialidades. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de participar en una comunidad donde allí no había ningún tipo de ambulatorio, centros educativos, los existentes estaban a una hora de distancia de la comunidad, entonces esto hacía o generaba ciertas limitaciones a las comunidades. Entonces, es muy importante que podamos eh, articular e identificar cuáles son estos elementos comunes y cuáles son esos elementos en los cuales carece los sectores populares. Porque a partir precisamente de esa etapa de conocer, nosotros podemos generar actividades cooperativas y formativas. Esas actividades cooperativas y formativas nos llevan no solamente a generar una realimentación entre los miembros de la comunidad, los especialistas y las instituciones del Estado, sino que también nos lleva a fomentar ese proceso de autogestión, que sea a través de este mecanismo en donde las comunidades puedan apropiarse de sus propias potencialidades. Y para esto es muy importante el establecimiento de canales de comunicación. Y obviamente, cuando nosotros establecemos esos canales de comunicación, que en estos momentos contamos con eh, la telefonía, las aplicaciones tecnológicas, ¿verdad? Es importante también recurrir a lo que es casa por casa, los papelógrafos, los megáfonos, entre otros, para poder movilizar la fuerza interna de nuestras comunidades. Y esto nos lleva precisamente, cuando estamos en ese proceso de identificación, de conocer, nos lleva precisamente a crear una ruta de intervención y un método de acción para el abordaje de los problemas comunitarios. Es muy importante que se tome aquí en cuenta la participación de los miembros de las comunidades porque son ellos quienes conocen sus propias realidades y las limitaciones que se generan dentro del contexto comunitario. Igualmente, la creación de redes comunitarias, porque muchas veces encontramos en comunidades donde hay un consejo comunal, hay una asociación de vecinos, hay un club deportivo, pero estas entre sí no tienen algún tipo de vinculación. Y esto nos llama a crear redes comunitarias donde todos estos grupos que están haciendo vida en esa comunidad puedan tener mecanismos, canales de comunicación de forma idónea, es decir, un mecanismo de comunicación en donde todos puedan ser partícipes y puedan estar informados acerca de lo que ocurre en las comunidades. Em, Otro aspecto significante tiene que ver con el desarrollo de la empatía con las personas y sus propias realidades. Muchas veces cuando asistimos a las comunidades, es importante ser empático ante las solicitudes que realizan los miembros de las comunidades y hasta la propia familia. Eh, Esto lo digo porque muchas veces hay actitudes en donde yo soy el especialista o tú eres la comunidad, entonces hay como hay una limitación. Y lo importante aquí precisamente es establecer esos canales de comunicación entre los habitantes y los profesionales que están haciendo vida en esa comunidad. Y eso nos lleva a entender y a promover la necesidad y la relevancia
que tiene en mantener informados a la comunidad sobre las actividades que nosotros estamos ejecutando en sus sectores. ¿Por qué? Y esto lo digo precisamente porque muchas veces hacemos trabajos universitarios en las comunidades, pero se aplica el proyecto y luego la universidad se retira y no hay un proceso de seguimiento. No se le informa a la comunidad acerca del resultado de ese proceso de intervención. Por lo tanto, el mantener informado a la comunidad desde el mismo momento en que usted llega a la comunidad, usted tiene que ubicar a los líderes comunitarios, usted tiene que notificarle a todos los miembros de esa comunidad, ya sea a través de una reunión, una asamblea, cuál es el objetivo por el cual usted está allí presente. Entonces, estas son las acciones que nosotros realizamos en comunidades y en donde la labor de trabajo social eh, eh, es fundamental porque se apoya precisamente de esa ruta metodológica que nos va a llevar a concretar los proyectos. Ahora bien, también existen acciones que no debemos realizar en las comunidades y una de esas, las cuales yo siempre le manifiesto a mis estudiantes, es el hecho de que nosotros no podemos asistir a la comunidad sin ningún objetivo o intencionalidad definida. Sí, hay que entender que probablemente en un primer momento asistamos a la comunidad y no tengamos aún un objetivo establecido, pero sí una intencionalidad. Y esa intencionalidad puede ser el acercamiento, la vinculación. Pero a partir de ese reconocimiento visual, yo en una segunda visita, ya yo tengo que tener un objetivo de trabajo. Otra acción que debemos de evitar es obtener beneficios de las actividades realizadas, ya sea beneficios monetarios o beneficios de índole de relaciones laborales e interpersonales que nos lleven a obtener algo mayor, por ejemplo, a ser empleadas por una ONG, por la empresa, por la institución. Tenemos que entender que el beneficio de las actividades realizadas tiene que ser la comunidad es la que tiene que ser beneficiada de esas actividades que se ejecutan. Otra acción que no podemos realizar tiene que ver con crear falsas esperanzas. Nosotros no podemos crear falsas esperanzas en las comunidades porque tenemos que comprender que toda acción no depende solamente del trabajador social, sino que corresponde a otras vinculaciones con otros organismos y que muchas veces estos organismos están desligados de la acción comunitaria. Otra acción es muy importante que tenemos que tomar en cuenta es el hecho de no parcializarse por un grupo en particular. Todos entendemos que en nuestras comunidades existen creencias, sentimientos por ciertos grupos, por ciertos pensamientos políticos e ideológicos, pero nosotros como profesionales no podemos parcializarnos por alguno de estos grupos porque nuestra labor en la comunidad es netamente con todos en general. Es decir, nuestra labor tiene que estar enfocada en el beneficio colectivo de toda la comunidad. Otra acción que debemos de cuidarnos mucho tiene que ver con la divulgación de información privada de las personas en atención y esto es muy importante tener el secreto profesional y resguardar la información que nos suministran algún miembro de la comunidad o un grupo familiar. Otro aspecto tiene que ver con emitir algún tipo de juicio de valor y prometer algo que no podemos cumplir. Hay algo que a mí me gusta mucho y que si nosotros buscamos las literaturas, vamos a encontrar diversidad de definiciones y conceptos acerca de lo que es la comunidad. Marchoni señala cuatro elementos que definen una comunidad y tiene que ver con el territorio, la población, la demanda y los recursos. Estos son los factores que definen la comunidad a partir de lo que dice Marchoni. Sin embargo, en estos momentos, a partir de mi propia experiencia, yo considero que la comunidad es mucho más que eso. La comunidad es un sentimiento, es un modo de hacer, es una identidad que nos diferencia de otros, que nos diferencia, y como bien lo dijo Zarate
en su cita, cada comunidad tiene sus propias particularidades. Aquí dice Montero, citado por Carvajal, que me gustó mucho también este concepto porque ella señala aquí que la comunidad es un grupo social dinámico, es decir, la comunidad nunca va a estar estática, siempre la realidad es cambiante, se transforma, cambia, se moviliza y es a partir precisamente de ese proceso de interrelación que se genera en estos contextos donde se introducen nuevos elementos, persisten problemáticas establecidas ya o sencillamente se deja una manera de ser. Entonces, y esto tiene que ver con aspectos culturales, históricos, entre otros. Por eso es que algo muy importante y tiene que ver precisamente que cuando nosotros abordamos una comunidad tenemos que conocer la historia de esa comunidad porque a partir de esa historia es la que identifica a los miembros de ese sector y lo que los hace un sello particular, un contexto propio. Dentro de las características de las comunidades, bueno, podemos señalar que existe una historia, hay una cultura, hay intereses, necesidades, necesidades comunes, expectativas socialmente construidas por cada miembro del grupo, ¿verdad? Hay una identidad social construida a partir de todos estos elementos y algo muy importante que tiene que ver con el sentido de pertenencia de las comunidades. En la medida en que la comunidad tenga sentido de pertenencia de su propio entorno y contexto, puede crear estrategias y acciones para mejorar su espacio común. Para ustedes, ¿cuáles serían las necesidades de una comunidad en este momento? Esta es una pregunta que les voy a dejar y que me gustaría que la respondieran en el canal YouTube dispuesto por Fundabric. ¿Cuáles serían esas necesidades que aquejan en estos momentos a sus comunidades? Debemos entender que las necesidades, cuando nosotros buscamos el significado de necesidad a través de los diccionarios de Real Academia o entre otros, nos señala que la necesidad es una limitación, la carencia de algo y en un tiempo determinado. Es decir, la necesidad es la carencia de algo en un tiempo determinado. En este sentido, cuando hablamos de las necesidades comunitarias, tenemos que entender que esas necesidades muchas veces son problemas estructurales, es decir, que son problemas que requieren del apoyo y acompañamiento por instituciones estatales porque la comunidad en sí sola no puede solventarlo. Esos problemas estructurales tienen no solo, por ejemplo, la inseguridad, los servicios públicos, entre otros. Cuando hablamos de problemas funcionales, aquí la comunidad tiene las potencialidades para poder diseñar estrategias para solucionarlas. Y estos problemas funcionales tienen que ver precisamente con el modo vivendi, es decir, con las relaciones interpersonales que se generan en el entorno comunitario. Por ejemplo, las normas de convivencia comunitaria. Esto es algo muy importante y que muchas comunidades no las tienen señaladas explícitamente, pero sí hay un código que se conoce, que se respeta y por lo tanto, cuando estos códigos entran en conflicto o cuando estas normas son infringidas, es necesario actuar. Por ejemplo, tenemos que, aquí, por ejemplo, aquí en las comunidades de Caracas, Venezuela, muchos de estos sectores tienen que ver con la contaminación sónica. Familias que colocan sus equipos de sonido a alto volumen y eso genera una contaminación sónica en la comunidad y conflictos familiares. Entonces, allí, a través de las asambleas comunitarias, de la misma organización comunitaria, se puede generar un proceso de negociación y acuerdo para que esta familia pueda entender la importancia de mantener un ambiente de paz, de tranquilidad
y que no se niega el hecho de escuchar música. Eso no debería de ser una limitante y no debería de convertirse en un conflicto, porque todos podemos escuchar música, pero existen horarios establecidos en los cuales es importante respetarlos, ¿no? Quizás esto se cumple más en comunidades verticales como son las residencias, que hay una junta de condominio y que se puede hacer un control mucho más específico, más directo. Pero cuando estamos hablando de una comunidad muy amplia, esto se puede dispersar y se puede distorsionar la acción. Otro tiene que ver precisamente con, por ejemplo, cuando establecemos los horarios de servicio. Por ejemplo, aquí en Venezuela ocurre mucho que el servicio de aseo urbano es deficiente y que muchas veces y que las comunidades tienen problemas de recolección de desechos sólidos, y esto se hace bastante limitante porque las consecuencias de esta demanda, de esta deficiencia, tiene que ver con niños con problemas estomacales, problemas de la piel, problemas respiratorios, y hay casos en donde el niño tiene que ser hospitalizado a raíz de esta contaminación ambiental. Entonces, cuando la comunidad logra establecer acuerdos y hace la vinculación con las instituciones, para que el servicio de aseo urbano pueda asistir a la comunidad 2 días a la semana en un horario establecido, la comunidad empieza a hacer un proceso de formación, de conciencia, ¿no? De formación y de capacitación para sus miembros. Esto se puede establecer a través de reuniones comunitarias en donde se establezca los horarios en los cuales el aseo urbano va a pasar a retirar los desechos sólidos de casa. Entonces, ya todos los miembros de la comunidad saben que hay un horario establecido en el cual el camión del aseo urbano va a pasar a retirar los desechos. Pero no es posible, por ejemplo, que hay comunidades en donde el aseo urbano llega a las 9 de la mañana y la familia saca la basura, saca el desecho a las 3 de la tarde y la deja en un sitio inadecuado. Eso genera un conflicto comunitario. Entonces, es allí donde hay un proceso de socialización, de sensibilización, para que se pueda evitar este tipo de conducta. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en la comunidad de Macayapa. Eso está ubicado aquí en Caracas, específicamente en el Distrito Capital, en donde precisamente uno de los problemas que aquejaba a este sector tenía que ver con la disposición de los desechos sólidos, porque ellos no tenían containers o algún lugar donde pudieran hacer esto. Tenían que dirigirse 1 hora o 1 hora y media al centro a la zona céntrica para hacer el desvío, el desagüe de esto, pues. Entonces, nosotros a través de un proceso de capacitación, de sensibilización y de vinculación con las instituciones, pudimos hacer ver a esta comunidad la necesidad de generar procesos de reciclaje, de entender la importancia de reciclar nuestros desechos, los vidrios, los desechos orgánicos, entre otros. Y eso, a través de este proceso, nosotros y la comunidad, nosotros sencillamente formamos, ¿no? Y sensibilizamos, hicimos un trabajo bastante arduo allí, pero los miembros de la comunidad lograron recuperar un espacio que sencillamente estaba en desuso, y que era precisamente un lugar donde se botaba este tipo de desechos y generaba roedores, insectos y toda la contaminación que todos conocemos, ¿verdad? Entonces, esas necesidades comunitarias, Barrey y Castillejo señalan que las necesidades individuales en un tiempo determinado y geográficamente establecido se transforman en colectivas, porque en sí el hombre es un ser colectivo y vive en una colectividad, vive en comunidades. Entonces, cuando en mi casa, en mi familia, hay un problema relacionado, por ejemplo, con el servicio de agua potable, que en el cual es deficiente,
y yo busco solucionar ese problema de mi casa y quizás, y lo voy a solucionar de mi casa, pero cuando yo voy al vecino y le solicito poder abastecerme de este servicio, me doy cuenta de que él también tiene el mismo problema, de que no tiene el servicio de agua potable. Cuando le pregunto a otro vecino, me doy cuenta que él también. Entonces no es una familia, son dos familias, son tres familias. Es allí cuando yo hago un barrido comunitario y me doy cuenta de que el servicio de agua potable es deficiente y que es necesario articular acciones, generar actividades que vayan en pro de solucionar esta situación, ya sea a través del almacenamiento en el almacenamiento del vital líquido o la recuperación de las tuberías, porque muchas veces encontramos que hay comunidades donde la red de cloaca, la red de tuberías como tal, ya no es deficiente, no está dañada, tiene mucha data. Entonces, esto es necesario tomarlo en cuenta. ¿Cuáles son esos materiales técnicos que pueden apoyar nuestra labor? Es importantísimo la libreta de registro o el diario de campo, bolígrafos, cámaras fotográficas, hojas blancas y el teléfono. Es decir, a través de las aplicaciones tecnológicas como el WhatsApp, el Telegram, entre otros, que van a ser esos materiales que nos van a permitir registrar todo aquello que nosotros observamos de esa realidad compleja. Identificar cuáles son los líderes comunitarios, cuáles son las necesidades, cuál es la característica de esa comunidad, cuál realizar nuestro mapeo de recursos. Entonces, son materiales muy importantes que nos van a dar nosotros las bases para posteriormente hacer un proceso de sistematización de experiencia, la cual hablaremos en la próxima clase. Hay dos dimensiones sumamente importantes que tenemos que tomar en cuenta y tienen que ver con la organización comunitaria y la participación comunitaria. El trabajo social con comunidad busca movilizar a las personas, la fuerza interna de nuestras comunidades a través de la organización comunitaria, la participación comunitaria. Si nosotros no tenemos participación en nuestras comunidades, tenemos que revisar qué pasa con la organización comunitaria, porque una buena organización comunitaria nos permite sensibilizar, fortalecer y promover la participación de los miembros que hacen vida en las comunidades. En este sentido, es importante sensibilizar y trabajar mancomunadamente con los líderes de la comunidad, aquellas personas que tienen años de experiencia trabajando con las comunidades, que identifican quiénes son las familias que tienen algún tipo de necesidades. Igualmente, cuáles son las limitaciones de ese sector, cuáles son aquellos programas que se ejecutan en las comunidades, esos programas que obedecen a las políticas públicas. Si yo en una comunidad tengo un centro de salud, en ese centro de salud se tienen que cumplir las políticas en materia de sanidad. Entonces, yo evalúo allí cuáles son las enfermedades presentes en esa comunidad. ¿Cuál es el índice de diarreico de ese sector? ¿Cuánta población? ¿Quiénes son los niños? ¿Cuál es el porcentaje de niños, de adultos, adulto joven, adulto mayor? Y a partir de esta data, nos vinculamos y nos damos cuenta de cuáles son estos programas que garantizan, que son garantes del bienestar de la población. Entonces, son dos dimensiones sumamente importantes que obedecen precisamente a este contexto comunitario y que si bien es cierto que son acciones que se generan y que están respaldadas por un marco jurídico, también son elementos que nos van a permitir a nosotros profundizar desde el punto de vista investigativo qué está ocurriendo en estos momentos con la participación comunitaria en nuestros sectores populares. ¿Cuál es el impacto del trabajador social y la participación en las comunidades? ¿Qué ocurre cuando hablamos de organización comunitaria? Muchas veces encontramos que hay cinco organizaciones comunitarias conformadas
por 5 o 10 miembros, y de esos miembros solamente trabaja uno o dos en pro de la comunidad. Entonces yo allí tengo que establecer tareas, tengo que establecer cuáles son las tareas que estamos ejecutando, cuáles son esos objetivos que acompañan a esa organización y esa participación, desde qué punto de vista lo estoy ejecutando. Solemos decir que las comunidades no participan y que son pasivas. No necesariamente pudiéramos hablar de no una participación. Ahí estamos hablando de una participación. Pasiva o activa, hay una participación. ¿Por qué? Porque cuando algún miembro de esta comunidad que habita en ese sector reconoce cuáles son sus problemas comunitarios, cómo puede ayudar, es allí donde yo debo de sensibilizar a esa persona que no está participando y tampoco está en una organización comunitaria a ser protagonista de sus propias soluciones, de sus propias realidades. ¿A través de qué? A través del el trabajo en equipo, en el trabajo con la comunidad y para la comunidad. Entonces son dos dimensiones que no podemos dejar olvidadas porque uno de los aspectos bien, bien elementales de un trabajo comunitario corresponde precisamente a la movilización de las comunidades, la motivación que se da en estos procesos que son complejos. No podemos esperar resultados inmediatos porque el trabajo con comunidad es un trabajo sistemático en donde es necesario una vinculación y el seguimiento de cada una de esas acciones que anteriormente les manifesté y que no necesariamente aparece que esta es la primera, esta es la segunda, puede ser algo simultáneo o puede ser algo que la última se haga de primera y la primera de última. Entonces, es importante entender esto porque cuando hablamos de comunidad estamos hablando del método más complejo, porque es algo amplio, es poder englobar englobar estas problemáticas en una respuesta o en diversas respuestas, pero que estén acompañadas de la participación y de, el sentimiento de los miembros que hacen vida en esa comunidad. Entonces, la invitación es esta, la invitación es que el trabajo social con comunidad logre insertarse con las realidades de esas comunidades en pro del beneficio de la misma y acompañado de los líderes, de los miembros de la comunidad y los líderes de ese sector. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Yo he tenido la oportunidad, tengo 18 años de experiencia en trabajo social, y de esos 18 años, mi mayor esfuerzo y mi mayor impacto y presencia ha sido precisamente a través de las comunidades. Porque, ¿qué ocurre? Yo trabajo en un colegio, en una escuela. Cuando el docente de aula y el docente especialista se atiende a nuestros niños, yo tengo que estudiar el grupo familiar. Pero es que no solamente es el grupo familiar, yo tengo que estudiar el contexto sociocomunitario y cultural en donde está inmerso ese niño, esa familia. Entonces allí hago un despliegue de acciones que me lleva precisamente a mí a realizar la visita domiciliaria y a conocer cuál es la dinámica que se genera en ese sector, en esa comunidad. Allí hago el contacto con los líderes comunitarios, con las organizaciones comunitarias, para entretejer conjuntamente cuáles son las acciones las cuales podemos apoyar como institución educativa y cuál es el impacto de la comunidad con respecto a a la institución, a la escuela, porque la escuela es parte de esa comunidad. Entonces, cuando yo hago esta intervención, yo tengo que involucrar a todos los actores sociales que hacen vida en ese entorno, en ese contexto, para poder estudiar de forma global las problemáticas, los acontecimientos que se generan en ese sector.
Y además de eso, vincular con lo que ocurre con nuestras políticas públicas, nuestras políticas sociales. ¿Cuál es la acción del Estado? ¿Cuál es la vinculación del Estado con relación a las comunidades, los sectores populares, entre otros, ¿no? Entonces, es realmente una relación que está presente no solamente en la comunidad, sino también en el Estado. Una relación bastante importante y que es necesario mantenerla y realizar el seguimiento de la misma. Ahora bien, la importancia de la actividad en la comunidad. Nosotros observamos, esta cita también es de Jauregui. Aquí nos señala, ¿verdad?, que nosotros podemos, se percibe o se cree que el trabajo o el desarrollo comunitario se ve no solamente como una tarea, sino también como un programa, un proyecto, es decir, un movimiento, incluso como un concepto. Eh, Esta actividad tiene que ver precisamente con el actuar, en la forma en cómo nosotros actuamos desde el contexto comunitario. Ezequiel Anderé dice, tenemos que conocer para actuar. Y en la medida en que nosotros podamos conocer, adentrarnos, involucrarnos con esas dinámicas comunitarias, podemos actuar desde una posición eh, holística, desde una posición que genere nuevos enfoques de abordaje en nuestras comunidades, ¿verdad? Y que ese impacto no solamente se dé a través de nuevas estrategias o de resultados de un proyecto, sino que la comunidad se sienta partícipe de ese proceso, de ese impacto, que la comunidad pueda hacer el cambio a través de esa memoria colectiva, de esa acción colectiva, porque todos se identificaron como parte, miembros de una comunidad y el sentido de pertenencia les ha permitido em, establecer mecanismos de comunicación para trabajar de forma integrada con relación a esos problemas que les aquejan. Hay problemáticas que la comunidad por sí sola puede solucionar, pero que tiene que estar acompañada y capacitada a través de las instituciones. Es decir, una comunidad que pueda, por ejemplo, solucionar este, la recuperación de un espacio, jornadas de limpieza, de jornadas también de recuperación de pinturas, entre otros. Entonces, de embellecimiento de nuestros sectores populares lo podemos hacer a través de actividades cooperativas. Entonces, la cooperación, las acciones cooperativas son muy, muy importantes. Entonces, es uno de las acciones más complejas porque nos lleva precisamente a entrelazarnos con diferentes aspectos de la vida social que confluyen en ese contexto comunitario. Esas son las bibliografías consultadas. Y me despido, muchísimas gracias. Me voy a despedir con esta cita de Luisa Hay, quien dice que la vida viene en oleadas en experiencias de aprendizaje y periodos de evolución. Ahora estamos en un periodo de maravillosa evolución. Y es así, es importante que nosotros podamos transmitir, no solamente a través de nuestras acciones, sino también de nuestros comportamientos, de nuestro proceder, la, la, la necesidad, es decir, la importancia de, de adentrarnos en esa evolución, en ese cambio global. En estos momentos estamos en una transformación social y tenemos que mirarlo de una forma positiva, desde la construcción, desde el acompañamiento, desde el debate, desde la construcción de saberes. Entonces, como Luisa Hay aquí lo señala, estamos en un periodo maravilloso de evolución. ¿Por qué? Porque nos ha permitido precisamente estar en un momento históricamente
impactante en donde a través de nuestras propias voluntades, acciones solidarias, podemos generar estos espacios de convivencia comunitaria. Muchísimas gracias. Espero por sus opiniones y cualquier inquietud, estoy a sus órdenes. Desde Venezuela les enviamos un saludo. Muchísimas gracias.